Mil gracias por su interés en esta presentación. Aquí les voy a enseñar cómo calcular los límites de residuos aceptables en la limpieza en la fabricación de medicamentos. ¿Cuál es su significado? ¿Cuándo podemos hacer caso omiso de estos valores calculados? Y cómo usar los métodos analíticos no específicos. Uno de los objetivos de esta presentación es entender cómo se determina el límite máximo de residuos aceptables por contaminación cruzada entre dos productos no compatibles. Este cálculo es un cálculo muy sencillo, esencialmente es una división, pero es muy importante entender los factores que están involucrados y cómo hacer sentido del valor obtenido. El segundo objetivo de esta plática es dar elementos que nos permitan documentar la limpieza de una manera científica, rápida, económica y confiable. Algo único de la industria farmacéutica es la evaluación del riesgo, y es que existen ciertos medicamentos de los cuales un residuo no sería aceptable, y para lo cual se van a emplear líneas dedicadas a este tipo de productos o inclusive una planta completa solo para este tipo de productos. Esos productos son penicilinas, cefalosporinas, esteroides, citotóxicos, medicamentos de alta potencia y medicamentos que pueden producir alergias. El riesgo de contaminación de esos productos no solo está limitado a la limpieza y que haya residuos en el equipo, también se debe de evaluar otras consideraciones como por ejemplo la contaminación del aire. Y es por eso que, por ejemplo, si estamos fabricando una penicilina, se prefiere utilizar una instalación dedicada totalmente a productos penicilínicos. Existen varios grados de limpieza, pero ¿cuándo podemos decir que un equipo está limpio? En primer lugar, un equipo está limpio cuando no podemos ver residuos en las superficies que han estado en contacto con el producto. En segundo lugar, un equipo está limpio cuando las pruebas físico-químicas no detectan residuos. Otro nivel de limpieza es cuando se cumple ciertos estándares microbiológicos. Y por último, digamos, el grado más alto de limpieza es cuando un equipo está estéril. Acerca de la inspección visual, existen investigaciones y es un criterio general en la industria farmacéutica que el ojo humano puede detectar residuos del orden de 25 microgramos por pulgada cuadrada o 39 miligramos por metro cuadrado. La inspección visual es una herramienta poderosa que nos permite identificar cuerpos extraños, por ejemplo, residuos de empaques, residuos de dureza del agua, productos de descomposición, como cuando se queman los compuestos orgánicos y dejan un residuo de carbono, o algunos compuestos son fluorescentes y son visibles fácilmente con luz negra o luz ultravioleta. Y esto inclusive se aplica para documentar que un equipo se limpia totalmente con las esferas de aspersión utilizando una prueba que se llama la prueba de la riboflavina, que es fluorescente con luz ultravioleta. En todo caso, la limpieza visual es un requisito básico y que siempre se deberá de cumplir. Y en algunos casos la limpieza visual puede superar las pruebas físico-químicas, como ya veremos en algunos cálculos posteriores. Eh, Desafortunadamente la limpieza visual está limitada. Está limitada por la accesibilidad de las superficies a inspeccionar. Y aunque podemos usar, por ejemplo, un boroscopio o cámaras o espejos que nos permiten inspeccionar áreas más inaccesibles, de cualquier manera sigue siendo en algunos casos o en la mayoría de los casos imposible inspeccionar las superficies visualmente al 100%. Solo como una aclaración, los criterios microbiológicos o de esterilidad no serán discutidos en esta presentación.
Cuando evaluamos el rendimiento de nuestro método de limpieza, el cálculo de residuos aceptables es solo una guía. Ya veremos que este valor es usualmente alto y fácil de alcanzar. En mi experiencia, un método de limpieza bien diseñado deja una cantidad de residuos cercana a cero o por debajo del nivel detectable del método analítico y de manera general muy por debajo del valor calculado de residuos aceptables, de tal manera que la probabilidad de ocurrencia de que la limpieza falle sea menor de una vez al año. Me recuerdo de un proyecto en el que trabajé en el cual era un medicamento de alta potencia y la sensibilidad del método analítico era del orden de fracciones de picogramos, es decir, 1 por 10 a la menos 12 gramos. Y después de la limpieza, usualmente los residuos eran no detectables. Esta es una gráfica de la cantidad de residuos contra la frecuencia que estos ocurren después de una limpieza. La línea roja representa el valor calculado de residuos aceptables. Los residuos visibles pueden ser superiores a nuestros cálculos de residuos aceptables, pueden ser inferiores, pero lo que es importante es que nuestros residuos después de una limpieza van a tener esta distribución normal y la mayor parte de nuestros resultados van a ser muy distantes del valor calculado de residuos aceptables, de tal manera que la probabilidad de ocurrencia de una limpieza que no sea aceptable sea inferior de una vez al año. En el pasado, el criterio de 10 partes por millón del ingrediente activo después de la limpieza era muy útil y una práctica muy aceptada. En la actualidad ya no se usa, pero sigue siendo una buena referencia, en especial cuando no existe información toxicológica. Por ejemplo, cuando no tenemos la dosis letal media, cuando no tenemos la dosis umbral o cuando no tenemos la exposición diaria permitida de nuestro medicamento. ¿Por qué ya no es aceptable el criterio de 10 partes por millón? Bueno, esto está dado por el riesgo y las implicaciones que tienen. Por ejemplo, un medicamento de alta potencia tiene dosis terapéuticas de 10 miligramos o menos. Estas 10 partes por millón podrían implicar, dependiendo de ciertas circunstancias, que estemos dejando una dosis terapéutica de residuo en nuestro siguiente producto. Las 10 partes por millón no consideran las interacciones adversas entre un medicamento específico y el siguiente. Por ejemplo, medicamentos para la tos y sedantes es una combinación que puede causar hasta la muerte. Otra cosa que no considera las 10 partes por millón es las posibles interacciones adversas entre medicamentos y enfermedades. Por ejemplo, un descongestionante para la tos puede elevar aún más la presión arterial de un hipertenso. Y las 10 partes por millón es una unidad de concentración. Para saber cuántos residuos se transferirán al siguiente producto dependerá de la cantidad de líquido que queda en los equipos después de la limpieza, de la superficie en contacto con el producto a fabricar y del volumen del producto a fabricar. Así es que estas 10 partes por millón no necesariamente están evaluando el riesgo para nuestro siguiente lote de producto. Y por último, puede haber riesgos muy específicos. El cálculo de residuos aceptables es muy sencillo. Supongamos que tenemos una píldora que es 100% ingrediente activo y además es la dosis terapéutica diaria. Bueno, en esa píldora solo podremos tener una cantidad de residuos que no represente un riesgo para el paciente. Entonces, si queremos calcular cuántos residuos son aceptables, simplemente tendremos que multiplicar esa cantidad que no representa un riesgo para el paciente por el número de píldoras que vamos a fabricar. Y esa será la cantidad de residuos
máximas aceptables. El secreto de nuestros cálculos y la parte difícil es encontrar o definir cuál es esa cantidad de un residuo que no representa un riesgo para el paciente. Veremos que hay varias maneras de calcular los residuos aceptables. Aquí les voy a dar algunos ejemplos, pero esto es un trabajo en el cual el toxicólogo deberá estar involucrado. ¿Cuándo un residuo no representa un riesgo para el paciente? El primer criterio es cuando no más del 0,1% de la dosis terapéutica normal de un producto está presente en la dosis máxima del siguiente producto. Si tenemos un 0,1% de la dosis terapéutica normal de un producto en la dosis máxima del siguiente producto, el riesgo dependerá de la potencia o toxicidad del residuo y de cómo definimos la dosis terapéutica normal. Ahora, existe el concepto de la exposición diaria permitida, que es la dosis diaria de un producto debajo de la cual no se esperan efectos adversos si se expone uno a ella de por vida. Existen ciertos productos que por cierto son mínimos, que el 0,1% de la dosis terapéutica normal es mayor que la exposición diaria permitida. Nuevamente, este criterio tiene limitaciones, pero es mejor que el de 10 partes por millón. ¿Cómo definimos la dosis terapéutica normal? Bueno, en primer lugar, quiero mencionarles que para efectos de limpieza nuestra dosis terapéutica normal deberá de ser para el caso más crítico. Y esto quiere decir que deberá de ser la menor dosis terapéutica normal o el menor valor de la dosis terapéutica normal, lo cual implica una cantidad mínima de residuos aceptables, que es el caso más demandante. Ahora, la dosis terapéutica normal la vamos a medir en adultos sanos o en una población vulnerable al producto. En el caso de que el medicamento tenga contraindicaciones para una población en específico, por ejemplo, medicamentos que no pueden ser administrados a mujeres embarazadas, en estos casos, ¿nuestra dosis será cero? Ahora, para medicamentos con diferentes vías de administración, también, ¿cómo lo vamos a calcular? Especialmente cuando estamos fabricando un ingrediente activo y que no necesariamente sabemos por qué ruta se va a administrar. Por ejemplo, la vitamina B12 se puede ingerir en tabletas, puede ser un líquido sublingual o intramuscular y las dosis cambian con la presentación. Ahora, ¿cómo calcular la dosis terapéutica normal para medicamentos que se suministran ocasionalmente o de manera intermitente? Por ejemplo, anestésicos. Entonces, nuevamente, esta debe de ser una tarea en la cual el toxicólogo esté involucrado y consideremos cuál es el caso más demandante. ¿Cuándo un residuo no representa un riesgo para el paciente? Bueno, cuando el residuo es máximo la exposición diaria permitida. ¿Y qué es la exposición diaria permitida? Es la cantidad a la cual se puede exponer un individuo de por vida a un medicamento por cualquier ruta de exposición sin que muy probablemente tenga un efecto adverso. Limitar los residuos basados en la exposición diaria permitida es la manera más segura y aceptada por la industria y las entidades regulatorias. Desafortunadamente, la exposición diaria permitida no está siempre definida. Por ejemplo, en productos en desarrollo y en otros casos como productos intermedios, compuestos generados durante la limpieza o residuos que no son medicamentos. Una opción es calcular de manera teórica la exposición diaria permitida. ¿Cómo calculamos la exposición diaria permitida? Bueno, pues vamos a partir de un valor de referencia, que puede ser, por ejemplo, la dosis letal promedio, que lo vamos a multiplicar por el peso promedio de un adulto
y lo vamos a dividir por un factor o serie de factores, que puede ser, por ejemplo, un factor de seguridad, un factor por farmacocinética, un factor para extrapolar de un modelo animal al humano, etc. Los siguientes son ejemplos de los valores de referencia. El primero es la dosis letal media, que es la cantidad que un organismo necesita ingerir para que tenga 50% de probabilidades de sobrevivir o 50% de probabilidades de morir. Es como un volado. Y este valor no aplica para los medicamentos, ya que los medicamentos generalmente no matan, y es muy común para los agentes de limpieza. Los siguientes tres valores um, son muy singulares. El primero es la cantidad mínima de una sustancia que produce un efecto adverso. Y sus siglas en inglés es LOAEL. Después tenemos la cantidad máxima de una sustancia en la cual no produce un efecto adverso. Y el último es la cantidad máxima de una sustancia en la cual no podemos observar ningún efecto en un organismo. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de la respuesta de un organismo a una sustancia y la posición relativa de los diferentes valores de referencia. Por ejemplo, la dosis letal promedio sería un valor muy elevado, pues es una cantidad que se necesita para matar ciertos organismos. Luego, por debajo de esta, estaría la dosis mínima en la cual podemos observar un efecto adverso. Y por debajo de esta estaría una dosis sin efecto adverso observable. Y aún por debajo de esta estaría la dosis a la cual no observamos ningún efecto. Y por debajo de todas estas estaría lo que queremos, que es la exposición diaria permitida. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se calcula el nivel donde no se observan efectos adversos a partir de la dosis letal media. Y bueno, la dosis letal media es un valor experimental a partir de una población de animales. Extrañamente alguien no quiso experimentar con humanos. Y como pueden ver, la fórmula implica un factor de extrapolación del modelo animal al modelo humano, considerará el peso promedio de un adulto y un factor de seguridad de 2000. Nuevamente, este es solo un ejemplo y en la vida real tendremos que involucrar a un toxicólogo para que determine cuáles son los factores adecuados. Uno de los químicos más empleados durante la limpieza es el hidróxido de sodio. En este ejemplo calcularemos la dosis sin efecto observable a partir de la dosis letal promedio en ratas. Les daré algún tiempo para que observen los cálculos y la única recomendación que les hago es que tengan cuidado en las unidades. Si requieren una copia de la presentación, al final de esta pueden encontrar mis datos de contacto y solicitármela. Esta fórmula nos permite calcular la exposición diaria permitida a partir del nivel sin efectos observables. Aquí lo importante son los factores de seguridad. Para medicamentos tópicos podemos usar un factor de 1/10 a 1/100, para medicamentos orales de 1/100 a 1/1000 y para medicamentos inyectables de 1/1000 a 1/10,000. Vamos a calcular ahora la exposición diaria permitida para el hidróxido de sodio cuando lo emplearemos para la limpieza previa a un medicamento tópico. El factor de seguridad que emplearemos será de 1/100. Y como el nivel sin efecto observable ya
incluía individuos adultos de 70 kilogramos, pues simplemente vamos a considerar los 290 microgramos que ya habíamos calculado y los dividimos entre 100. Esto nos da que la exposición diaria permitida del hidróxido de sodio es de 2.9 microgramos. Esta otra fórmula nos permite calcular la exposición diaria permitida a partir del nivel sin efecto adverso observable. Y aquí vamos a utilizar diversos factores, como un factor que considera cambios en la vía de administración, por ejemplo, oral, tópico o inyectable. Un factor de incertidumbre que puede incluir la extrapolación de una dosis para una condición aguda o crónica. Un factor por farmacocinética, un factor por farmacodinámica y un factor modificante, que es un factor que incluye otras consideraciones, por ejemplo, la extrapolación de los efectos en personas sanas a un grupo de individuos enfermos y más susceptibles. Ejemplo de cómo estimar la exposición diaria permitida. El producto A tiene un nivel sin efecto adverso observable para individuos de 50 kilogramos de dosis oral humana de 100 miligramos al día. Los factores que consideraremos serán el factor de incertidumbre es de 3, el factor por farmacocinética es de 2.54, el factor por farmacodinámica es de 3.2, el factor modificante es de 10 y como estamos hablando de un producto oral y los datos que tenemos son para la vía de administración oral, el factor por vía de exposición será igual a 1. Entonces, aquí tenemos la operación. Nuevamente hay que tener cuidado con las unidades. Y bueno, les daré unos segundos para que vean la secuencia de operaciones. Ejemplo número 2. El producto B es la versión inyectable del producto anterior A y el factor modificante por la vía de administración será de 62.5. Así es que será esencialmente la misma operación dividida por 62.5. Ejemplo 3. Un producto teratogénico C tiene un nivel mínimo de efecto adverso observable de 1 miligramo por kilogramo por día. Y aquí les voy a pedir que por favor pongan atención a las unidades, porque en este caso nos están reportando el nivel mínimo de efecto adverso observable en miligramos por kilogramo por día. Y verán que vamos a multiplicar por el peso corporal. En el ejemplo anterior, el nivel que nos daban estaba expresado en miligramos por día. Si queremos que nuestra eh, exposición diaria permitida tenga unidades de peso por día, tendremos que multiplicar por el peso corporal. Bueno, los factores aplicados son un factor de incertidumbre de 3, que es la extrapolación del nivel mínimo de efecto adverso a nivel sin efecto adverso observable. Un factor de 10 por la variabilidad interindividual y un factor modificante de 10. Dado que el producto C es un producto oral, entonces el factor por la vía de exposición será 1. Y bueno, les doy algunos segundos para que vean la operación. Bueno, sigamos con la idea de cómo calcular el límite aceptable de residuos, en español LAR,
o Maximum Acceptable Carryover en inglés. Y bueno, una píldora solo podrá estar contaminada por un residuo de un medicamento o sustancia que no represente un riesgo para el paciente. Bueno, aquí tenemos dos diferentes enfoques para calcular el residuo aceptable. El primero es la dosis terapéutica diaria del producto que estamos limpiando dividido entre 1000 por el número de dosis, que es el tamaño máximo del lote siguiente, dividido por la dosis terapéutica del siguiente producto. Este es un enfoque. O el límite aceptable de residuos será la exposición diaria permitida, nuevamente por el número de dosis, que es el tamaño máximo del lote siguiente, dividido por la dosis terapéutica del siguiente producto. Ejemplo 1 de cómo estimar el límite aceptable de residuos. Para limpiar un producto A se empleará un detergente alcalino, que es una solución de 3% de hidróxido de sodio y un 0.1% de Twin 80, que también se llama polisorbato 80. El polisorbato 80 no es tóxico si es ingerido o si está en contacto con la piel. Como el Twin 80 no es tóxico, pues simplemente lo vamos a descartar, no lo vamos a considerar en nuestros cálculos. Y para el hidróxido de sodio vamos a usar la exposición diaria permitida que habíamos calculado previamente, que es de 2.90 microgramos. El siguiente producto a fabricar es el producto C, que se fabrica en lotes de 200 kilogramos máximo y cuya dosis terapéutica diaria es de 250 miligramos por día. Entonces aquí calculamos el número de dosis y lo multiplicamos por la exposición diaria permitida. Y esto nos da que podemos aceptar residuos de hasta 2.32 gramos en nuestros equipos de producción. En nuestro siguiente ejemplo, hemos calculado que el producto A tiene una exposición diaria permitida de 410 microgramos por día. El siguiente producto a fabricar es el producto C, que se fabrica igualmente en lotes de 200 kilogramos y cuya dosis terapéutica diaria es de 250 miligramos por día. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el número de dosis, que son los 200 kilogramos dividido entre los 250 miligramos, y lo multiplicamos por la exposición diaria permitida. Esto nos da un resultado de 328 gramos. Ejemplo 3. Ahora vamos a calcular el caso contrario. Hemos fabricado el producto C y lo limpiaremos para fabricar el producto B. Hemos calculado que el producto C tiene una exposición diaria permitida de 166.6 microgramos por día. El siguiente producto a fabricar es el producto B, que se fabrica en lotes de 500 kilogramos y cuya dosis terapéutica diaria es de 2 miligramos por día. Entonces aquí calculamos el número de dosis, que son 500 kilogramos dividido por 2 miligramos, y lo multiplicamos por la exposición diaria permitida. Y esto nos da un resultado de 41.6 kilogramos. 41.6 kilogramos es algo que no hace sentido. Imagínense que tengamos 41.6 kilogramos de residuo. Aunque estemos hablando de un equipo enorme, 41.6 kilogramos es algo que simplemente no tiene sentido. Ahora,
Analicemos la fórmula del límite aceptable de residuos. Valores elevados de límites aceptables de residuo que no hacen sentido los obtendremos cuando estos valores en el numerador, es decir, la dosis terapéutica diaria del producto que vamos a limpiar o la exposición diaria permitida del producto que estamos limpiando, son grandes. Cuando el tamaño del lote del siguiente producto es grande y cuando la dosis terapéutica diaria del siguiente producto es pequeña. Esos son los casos críticos en los cuales probablemente nuestro límite aceptable de residuos simplemente no haga sentido. Por otro lado, lo que nos pide la regulación actual es que calculemos el límite aceptable de residuos para una condición crítica o para las condiciones más demandantes. ¿Y cuáles serán esas? Bueno, pues serán el caso contrario. Cuando la dosis terapéutica del producto que estamos limpiando es pequeña, cuando la exposición diaria permitida es pequeña, cuando el tamaño del lote del siguiente producto es pequeño o cuando la dosis terapéutica del siguiente producto es grande. Ahora, todos estos menciones de grande o pequeño son referentes el uno al otro. Entonces tendremos que analizar nosotros caso por caso para ver cuál será el caso más demandante y así calcular el peor caso. Nuestros métodos analíticos generalmente nos darán una concentración de residuos. Así es que, ¿cómo podemos calcular la concentración aceptable de residuos? Hay dos prácticas comunes para medir los residuos después de la limpieza. La primera es medir la concentración de residuos en el líquido del último enjuague y para ello simplemente vamos a dividir el límite aceptable de residuos entre el volumen de líquido del último enjuague. La segunda opción es medir la concentración de residuos en un hisopo y reportar la cantidad de residuos por unidad de área. Para calcular esta concentración, dividiremos el límite aceptable de residuos por la superficie del equipo. Y cuando digo la superficie del equipo, me refiero a las partes que están en contacto o potencialmente en contacto con el producto. Y eso lo vamos a multiplicar por la superficie de muestreo dividido por el volumen de extracción del líquido que utilizaremos para extraer nuestra sustancia química de la cual queremos medir la concentración. Para calcular la concentración de residuos, pues simplemente vamos a dividir el límite aceptable de residuos por el volumen del último enjuague. En este caso es 2.32 gramos entre 1500 y eso nos da una concentración aceptable de 1.54 partes por millón de hidróxido de sodio. ¿Cómo interpretar el valor de 1.54 partes por millón de hidróxido de sodio? Bueno, pues en primer lugar, esta solución o estos residuos no es algo muy difícil de alcanzar. Para que tengan una idea, en teoría el pH del agua es 7 y esta solución de hidróxido de sodio tendrá un pH de 9.58. Para aquellos que tengan experiencia en limpieza, sabrán que es fácilmente alcanzable este 9.58. De hecho, yo diría que si tenemos un efluente con un pH de 9.58, eso no está limpio. Así es que podemos utilizar el pH como un criterio de evaluación de nuestra limpieza. Pero aún más sensible es la conductividad. Y les puedo decir que yo he utilizado este criterio de una conductividad de 0.3 microsiemens
por centímetro por arriba de nuestra agua de enjuague y usualmente utilizo agua purificada según Farmacopea. Ahora, alcanzar valores de la diferencia entre el agua de enjuague y nuestro efluente de menos de 0.3 microsiemens es difícil. Eso se debe a que el CO2 afecta la conductividad del agua y el CO2 se va a estar incorporando del aire. Entonces, este es un valor que de manera práctica yo he determinado. Y ahora, para documentar que hemos eliminado el hidróxido de sodio por un método más demandante, podemos utilizar la espectrofotometría de emisión, que puede tener una sensibilidad de 1 parte por millón o menos. Ahora, el agua purificada tiene un pH de 5 a 7, lo cual equivale a la eliminación de hidróxido de sodio. Así es que podríamos utilizar, por ejemplo, como criterio el pH del agua, que nuestro enjuague ha terminado cuando el pH del efluente sea similar al agua, que es de 5 a 7. Por ejemplo, cuando alcanzamos un pH de más o menos 0.5 con respecto al agua, hay residuos que son difíciles de detectar por pH, pero serán fáciles de detectar por la conductividad. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un método aún más sensible que el pH, que sería la conductividad. Podremos documentar que nuestro procedimiento de limpieza elimina los residuos del detergente alcalino con un método analítico espectrofotométrico. Y una vez que hemos documentado con un método espectrofotométrico que nuestro método de limpieza funciona y funciona muy bien, posteriormente podemos validar nuestro método rápido, haciendo una correlación entre el análisis específico y el método genérico y rápido. En esta gráfica vemos el ejemplo de utilizar el pH como un método para validar nuestra limpieza. Hacemos una correlación entre la concentración de iones sodio y el pH y veremos una curva muy similar a esta. Aquí esta línea roja representa el pH de nuestra agua de enjuague y por arriba de ella estará el pH de nuestro efluente. Y bueno, veremos que estos valores que caen entre una diferencia del agua y el último enjuague de 0.5 unidades de pH son aceptables. O, para el caso de conductividad, podríamos tener una curva similar, que es casi una recta, en donde nuestro punto mínimo sería la cantidad de iones sodio que puede haber en el agua purificada y aquí con una diferencia de 0.3 microsiemens por centímetro habría cierta cantidad de iones sodio que sigue siendo aceptable muy por debajo de nuestro límite de residuos calculado. Y bueno, aquí simplemente es una extrapolación, es una línea perfecta o casi perfecta entre la concentración de iones sodio y la conductividad del efluente. Ejemplo 2. ¿Cómo estimar el límite aceptable de residuos por unidad de área? Hemos calculado que el límite aceptable de residuos para el producto A es de 328 gramos. La superficie interna en contacto con el producto de los equipos de producción es de 38.6 metros cuadrados. Se muestrea una superficie de 1 decímetro cuadrado y se emplearon 30 mililitros de solvente para extracción de los residuos. ¿Cómo calculamos los residuos aceptables por decímetro cuadrado?
Bueno, pues los 328 gramos los diremos entre 38,6 metros. Estos metros los convertiremos a decímetros, multiplicando por un factor de 100 y lo dividimos entre los 30 mililitros del líquido de extracción. Esto nos da 2,8 gramos por litro por decímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, 2.800 partes por millón por decímetro cuadrado. Ahora, comparemos las 2.800 partes por millón por decímetro cuadrado con la habilidad del ojo para detectar residuos. Bueno, estas 2.800 partes por millón equivalen a 84 miligramos por decímetro cuadrado. Y si el ojo es capaz de detectar 0,39 miligramos por decímetro cuadrado, es claro que el ojo tiene una capacidad mucho mayor de detectar los residuos que este límite. Así es que 2.800 partes por millón resulta un límite no muy estricto. Bueno, ahora vamos a ver un tercer ejemplo de cómo estimar el límite aceptable de residuos. En la misma instalación se fabrican 10 productos diferentes. En esta tabla numero los productos que es del A al J, y para cada uno de los productos doy la siguiente información: la dosis diaria máxima, la exposición diaria permitida, el tamaño máximo del lote, el área del equipo para fabricar el producto y el volumen de líquido en el último enjuague. Ahora, con todos esos datos, vamos a calcular la concentración máxima aceptable en el último enjuague, la concentración de residuos por decímetro cuadrado si los hisopos para muestreos se extraen con 50 mililitros de solvente, y los vamos a comparar estos valores con las 10 partes por millón, que era un criterio que se empleaba en el pasado, y los 39 miligramos por metro cuadrado, que son las impurezas que puede detectar un humano a simple vista. Bueno, en esta primera tabla he calculado el límite aceptable de residuos para todas las posibles combinaciones. Aquí está el producto previo y aquí está el producto siguiente. Entonces he puesto en rojo todas aquellas cantidades que sobrepasan los 500 gramos, que es un límite arbitrario. Simplemente he dicho, no, pues 500 gramos es algo excesivo. Entonces, todas estas cantidades que sobrepasan los 500 gramos las he marcado en rojo, y lo que voy a hacer es descartarlas, pues no hacen sentido. Ahora, en esta tabla he calculado la concentración aceptable en el último enjuague y he marcado en rojo. Bueno, en primer lugar, los valores en negro son los que he descartado, pues los residuos aceptables resultan muy elevados. Ahora, aquí en esta tabla he marcado en rojo todas las concentraciones de residuos en el último enjuague que son superiores a las 10 partes por millón. Así es que todos estos valores en rojo también los descartaré, pues no son muy estrictos que digamos. Ahora, en esta nueva tabla he marcado en negro todos los valores que no son aceptables y he calculado los residuos aceptables por unidad de área, y marco en rojo
aquellos valores que sean superiores a los 0.39 miligramos por decímetro cuadrado que son capaces de detectar el ojo. Bueno, en esta tabla he eliminado todos los valores que no hacen sentido y simplemente muestro los residuos máximos aceptables en los hisopos para las diferentes combinaciones de producto. Y bueno, ya aquí dependiendo de cuestiones prácticas, de cuestiones individuales de cada proceso, quizás sea conveniente decir que, por ejemplo, para el producto A, el límite aceptable de residuos será el más demandante en esta tabla, como por ejemplo este valor, 0.59 partes por millón. Y bueno, esta última tabla, la tabla 5, nos permite identificar los residuos aceptables que cumplirán con los siguientes criterios. En primer lugar, sin riesgo toxicológico para el paciente. Que la cantidad de residuos se limita a unos cuantos gramos en equipo, con una gran superficie de varios metros cuadrados y capacidades de miles de litros. Que la concentración de residuos en el último enjuague sea inferior a 10 partes por millón, que fue una práctica común en el pasado. Y que la concentración de residuos es inferior a los límites detectables visualmente de 39 miligramos por metro cuadrado. Una vez establecidos los criterios de limpieza, habrá que contestar estas dos preguntas. ¿Disponemos de los métodos analíticos con la sensibilidad suficiente para medir los residuos aceptables? Y si nuestro método de limpieza es capaz de alcanzar los niveles de limpieza requeridos. Si la respuesta es no a cualquiera de las preguntas anteriores, entonces deberemos considerar una instalación dedicada a un tipo de productos. Lo que les puedo decir es que cuando el diseño del sistema de limpieza es correcto, podemos alcanzar niveles de residuos muy bajos. En mi experiencia yo he alcanzado para medicamentos de alta potencia residuos de hasta fracciones de nanogramo, es decir, residuos de menos de 1 por 10 a los 9 gramos. ¿Qué tan sensible es una prueba de carbono orgánico total? Bueno, supongamos que el producto I es un producto orgánico con un peso de 1300 gramos mol y que de este el 70% es carbono. Para hacer este ejemplo sencillo, diremos que el producto es totalmente soluble en agua y que durante la limpieza se utilizan solamente compuestos inorgánicos. Observando la tabla 3, el valor más demandante para residuo del producto I es de 1.61 partes por millón y esto se da cuando se va a fabricar el producto C. Ahora, 1.61 partes por millón del producto I equivalen a 1.127 partes por millón de carbono orgánico total o 1127 partes por billón. Si empleamos agua purificada para el último enjuague, esta tendrá un contenido máximo de 500 partes por billón de carbono orgánico, esto es según Farmacopea, y usualmente los valores están del orden de 100 partes por billón. Así es que si establecemos como criterio que nuestra limpieza ha terminado cuando el carbono orgánico sea menor de 500 partes por billón, en ese momento los residuos del compuesto I serán seguramente aceptables. Para validar nuestro método de carbono orgánico total, tendremos que realizar una gráfica como esta, en la cual hay una relación entre la sustancia activa y el carbono orgánico total. Y
seguramente el límite aceptable de residuos tendrá que estar muy por arriba del límite de detección de nuestro método. En conclusión, una vez determinados los límites aceptables de residuos, el procedimiento de limpieza y los métodos analíticos específicos, hay disponibles varios métodos generales de análisis como pH, conductividad, carbón orgánico, color o turbidez que nos permitirán documentar la limpieza de una manera científica, rápida, económica y confiable. Esta presentación está basada en estas referencias bibliográficas y la mayoría de ellas están disponibles en línea. Para esta presentación utilicé mis más de 10 años de experiencia en limpieza en la industria farmacéutica. Y si quieren una copia de la presentación, tienen preguntas o comentarios, por favor háganmelos llegar por correo electrónico. Yo con mucho gusto les daré la mejor de mis respuestas.